posible que la provincia de Buenos Aires tenga caja para fondear todas estas necesidades? Porque donde pulís un poquito hay necesidades. No, yo comparto con De la Torre esta cuestión de que la provincia de Buenos Aires en particular tiene un retraso en lo que tiene que ver con la coparticipación. Ahora, lo que no comparto es la discusión sobre la coparticipación, porque básicamente la coparticipación es que aquellos que más tienen pongan. Mirá, mientras hablaban ¿Quiénes son recién, los que más tienen hoy? Fíjate, te paso el dato. Mirá, el ingreso per cápita, dato del INDEC, no ha cambiado sensiblemente. El dato es del 21, no lo tomes en valores absolutos, pero sí pensarlo en términos generales. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene un ingreso per cápita, o tenía en el 21, de 29.000 pesos. Sí. Claro, vos decís, no sé, Formosa, 17.000 pesos. Ahora, fíjate Cava, 54.000 pesos. Duplica el de la provincia de Buenos Aires, triplica el de Formosa. ¿No es más caro vivir en la ciudad? No. Mito versus realidad. No sé, digo, qué sé yo. Yo por ahí en el conurbano tengo más oferta. Pregúntale a un santafesino qué dice. ¿Qué dice? No te digo un farmaceño, te digo un santafesino. Te dice que acá tienen subsidiada... Yo te lo tomo, a ver, dale. Te agarro la propuesta y mira, así hago con la propuesta. ¿Está bien? Tienes subsidiada la tarifa de luz. Tienes subsidiada la tarifa de gas. Hernán Leche, el presidente. Así te lo digo. Hernán Leche, el presidente. Mira, te lo tiro. Dale, ¿qué haces? Cava, pará, que vamos a contarle a la gente. Porque me parece que hay que argumentar. Cava tiene el 100% de cloacas y Formosa tiene el 23%. ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos la cloaca al porteño para llevársela al santafesino? Decime cómo hacemos. Estoy desesperada por entender. El porteño tiene que entender que tiene que ser solidario. Bueno, es solidario. ¿Qué hace? Entonces, si esa discusión no se puede dar, porque la única discusión es el rico se queda con la suya, yo no la comparto. Eso es lo más antifederal que hay. Al menos que no lo hagan con el argumento del federalismo. Que Larreta no lo haga más con el argumento del federalismo. ¿El rico vive en la Ciudad de Buenos Aires o vive en Nordelta? ¿Cómo? ¿El rico vive en la Ciudad de Buenos Aires o vive en Nordelta? No, en todos los lugares vos vas a encontrar no sé, porque ahora lugares ricos. No solo hay ricos en el conurbano. Pero por supuesto, San Martín tiene el golf y tiene el área Reconquista. Son los que no pagan impuestos. En todos lugares vas a encontrar... me parece ficticia la estadística. Bueno. El Producto Bruto Interno es un tema donde ya algún literato explicó que si mi vecino no tiene nada y yo tengo 4, los dos tenemos 2. Bueno, el promedio, entonces eso claro. es una falacia. No, pero a ver, está perfecto eso para justificar o para decir lo siguiente. La ciudad, ayer se presentó un libro de los 15 años de la Ciudad de Buenos Aires y cómo y el retroceso que ha tenido. Porque tenés una parte de la ciudad muy pobre. Sí, claro. Mi familia es del Parque Avellaneda. No es lo mismo que Barrio Norte, ¿eh? Sí, claro. Bueno, entonces, Constitución, Barranco. el problema de la desigualdad atraviesa todas las jurisdicciones. Esto está claro. En esa estamos de acuerdo. Pero yo te pregunto, en valores absolutos, ¿de verdad con lo que aporta la Ciudad de Buenos Aires vos podés solventar toda la problemática de pobreza del país? Porque tal vez con los números vos me decís que sí o no lo sé. No, yo lo que cuestionaba es, primero, que vos resuelvas la tuya sin considerar la situación de los demás. Porque no son todos vagos en Formosa, como se sugería hace un ratito. Ahora, la otra cuestión es, vos no podés resolver la pobreza si no tenés plata. Entonces, cuando te vienen y te proponen... Ese es el problema. Y te proponen, saquemos impuestos, pará un cachito, ¿de qué estamos hablando? Consulta. ¿De qué estamos hablando? Porque, ¿de qué impuestos estamos hablando? Porque yo recuerdo a Mauricio Macri que eliminó, o por ejemplo puso el mínimo no imponible para contribuciones patronales que benefició a las grandes empresas de la Argentina y no benefició a las pymes, ¿eh? A las pymes le dio lo mismo, ¿eh? A las pymes de mi distrito, se fueron al tacho porque no había actividad económica. Entonces, ojo de qué hablamos cuando hablamos de quitar impuestos. Te hago una pregunta por la actualidad, más allá a la política, del gobierno de Macri. Sí. A CEPAL, la verdad que mucho sector del Frente de Todos lo lee, lo escucha, lo analiza, lo publica, lo mastica y demás. Cuando vos lo planteás, ¿por qué el Frente de Todos no toma decisiones en este sentido? A vos no solo lo plantea, lo escribe. ¿Me dejas mostrar esto? Porque cada vez que venís no lo voy a mostrar en cámara. Solamente la cantidad de papeles. Desde los pocos... ¿Sabés por qué hago énfasis en esto? Porque hay tanto que habla y no... Mirá. Está bien, a lo que voy es... escrito. ¿Por qué no toman las decisiones? ¿Qué le pasa a este gobierno que no lo hace? No es una pregunta para un título, te pregunto en serio, hace 4 años que vos lo venís planteando. Y es como que... Pero yo soy... A ver, las discusiones en un espacio político, no me quiero meter en las discusiones de la política porque no es mi principal expertise, digamos. Ahora, ustedes saben bien, las discusiones en el espacio de gobernante, al igual que las de la oposición, son con miradas distintas. Bueno,
de repente se han tomado decisiones. Ustedes saben, yo tenía una propuesta para la discusión de, por ejemplo, de precios, Sí. que no fue la que primó. Bueno, tal vez hoy, con el diario del lunes, uno dice, che, tal vez tendríamos que haberla agarrado. Claro. Y puede ser, porque hoy además las condiciones son muy distintas. Pero bueno, la realidad es también en la política esas disputas y cómo se va ordenando. Yo en eso, porque he hecho política, porque hago política, entiendo que se ordena de esa forma. El responder por qué se hizo o no se hizo sería de una complejidad supina, honestamente, ¿no? Está bien. Yo voy a dejar planteada una pregunta, igual vamos a seguir charlando porque vos sabés que Moncho acá tiene un sable y empieza sac, sac con las preguntas políticas. ¿Te gustó ese? Me encantó este. El profe Lo hice hoy a Lecher- propósito. ¿Cómo te conozco? No, porque sabía que te iba a me gustar. vas a explicar sobre esto después, Sí, lo voy a dale. dejar planteado, no sé si los chicos me pueden tomar porque tenemos que ir a una pausa, pero nos va a explicar esto, De media variación chiquita. de indicadores seleccionados. No, esto está buenísimo ¿Qué el dice? cuadro. ¿Qué quiere decir eso? Dólar oficial. Ah. El aumento del dólar oficial. Contado con liqui, el dólar bolsa que contamos siempre o el financiero. Tarifas, naftas, polémico acá, y chan, salarios. O sea, acá salarios por encima de todo. Sí, igual la raya, la comparación es con la raya que es la inflación, que es la que está arriba de todo. El rojo la muerte, la inflación. Que además, ¿sabes qué dice? 135,5%. No, es de enero a marzo, ¿no? Es un Por poquito eso. más que un año, pero bueno, es un recorte. esto es Argentina. Seguimos en Para que sepas, el profe Hernán Lecher te va a enseñar. No, a ver, de verdad. ¿Cuál es tu lectura? Porque quiero saber qué me estás queriendo decir con estos cuadros comparativos. La gente del otro lado solo mira dólar. Lamentablemente su factura cada vez que va a pagar los alimentos mes a mes aumentan. Bueno, y tarifas, sin dudas. Y el sueldo. Hay una cuestión que cuando vos agarras el diario de hoy, agarras el diario de hoy, entonces te dice, bueno, la brecha aumentó, o aumentó el contado con liqui, o aumentó las tarifas, o lo que sea, y eso justifica el aumento desmedido de los precios. En la placa que mirabas recién, ninguno de los costos, digamos, si querés, clásicos que podrías pensar para la producción de los bienes, fíjate, Ahí está. ni las tarifas, ni el tipo de cambio, ni siquiera las naftas, ni siquiera los salarios, te explica el 135 de ese recorte que yo hice de enero del 21 a marzo del 23. Es un recorte Está bueno que hayas tomado un poco más de un año. arbitrario Está bien. de mi parte. Te despojás de lo enero estacional, 22, ¿no? de enero 22. ¿Cómo? Claro, te despojás de todo lo estacional, además, porque ahí ya transitaste Claro, en verano. exacto. Está bien. Entonces, tenés un periodo, un recorte así que medio que cuando lo haces en cualquier periodo, la inflación te queda por arriba. Dicho de otro modo, los costos, fíjate que incluye el CCL, ¿por qué? Y fíjate que da 87. O sea, hay atraso cambiario. No, cuando miras, ahora comentamos eso, no tanto, porque cuando ves el atraso cambiario tenés que ver la inflación de otros países, entonces no te da tanto atraso. Ahora, lo que ves es que los costos no te explican la inflación. Es decir, hay una especie de markup, ¿no? Es decir, el escenario que vos tenés hoy es de una inflación alta, hay digamos, una especulación de inflación alta de un mes a otro mes, pero al margen de cuánto te cuesta producir a vos, le pones un poco más. ¿No? Esta cosa de, por si acaso, le pongo un cachito más. Es que Bueno, por si Argentina acaso es le por pongo si un cachito acaso. más. Bueno, yo no sé si tanto. Esto es para traer un terapeuta, Mira, pero la verdad que no lo vamos a Pero culpar ayer a la gente de hablábamos tener miedo, de no tener estructura- estabilidad. pero no de es- la estructura no es un de problema de la costos que en gente. nuestro país nunca se publicita eso. Bueno, eso comparto, pero no es a ver, esta dinámica, el proceso de formación de precios, no lo hace la pyme de San Martín. Ayer tuve una reunión con empresarios de San Martín, casualmente en la UIA de San Martín. Me contaban una cosa insólita. Una ya la conocía, pero me la recordaban. Un empresario metalúrgico que le compra a Sindar. A Sindar vende a 3.100 a España, dólares la tonelada, Sí. y a él le vende a 9.300. Sí, así como escucha. Entonces vos decís... Sí, sí. Y el empresario que lo contaba decía, no, porque los impuestos son muy altos. Pero eso no es un problema de impuestos. Eso no es un problema. Comparto que es un problema de competitividad, pero no es un problema de impuestos. Claro, Entonces, está bien. esa discusión... Pero es un sector, ¿no? Digo, son sectores Pero que están... sí, pero mirá que es muy eso se llama volumen. insumo difundido. Atraviesa a varios otros sectores, porque el que produce o el que trabaja, por ejemplo, con aluminio, con acero y demás, eso después termina en distintas No, actividades. me refiero ¿no? a que hay lugares donde hay concentración, sí.
Yo no sé qué esperan. Que en Techín la gestión, ¿qué espera? Pero ya se sabe que hay parte cosas. de esa explicación tiene que ver con la concentración. Después tenés un escenario, en términos generales, hoy ¿cuál es el problema? Hoy tenés el problema de que no tenés dólares, básicamente. A ver, vamos a eso. Está bueno, asociada a eso. Está bueno eso, porque, viste, tratan de esconder todo lo que pasa. No se puede esconder lo que pasa. Digo, yo entiendo que no tengamos respuestas hoy, pero alguien de algún lado va a tener que, cuando haga campaña, decir qué va a hacer con esto que vemos en pantalla. Hernán, no te digo a vos, pero me imagino que hay muchos políticos que te deben consultar. No va a ser la primera vez. Digo, ¿qué hacemos con esto? Pero de nuevo, para ver, porque vos mirás acá y la brecha, fíjate, a simple vista, la brecha con el blue o con el contado con liqui está en 85%. Es decir, está mucho más baja que, por ejemplo, cuando asumió el propio Massa. No, pero está bien, pero no es saber qué menos peor estamos, es cómo salimos de esto. No, pero el problema es otro. Lo que digo es, vos tenés necesidad de dólares que no tenés. Ya los tenías la necesidad el año pasado y hoy te viene una bomba neutrónica que se llama sequía. Bien, entonces hoy el equipo económico está administrando ese problema. La escasez. Bien, la escasez histórica que tenías en la Argentina, agravada por el endeudamiento de Macri y recontraagravada por la sequía. Ese es el escenario en el que tenés. Con lo cual necesitas dólares. Por eso el soja 3, por eso el soja 1 y el soja 2. A ver, si yo analizo el soja 1, el soja 2 y el soja 3, aislado del mundo, digo, pará, le estás dando plata a un sector que le va bien. Objetivamente. Ahora, ¿no le ¿es estás necesario? dando plata? Sí, claro que le estás dando plata. ¿Por qué le estás dando plata? Porque sí, porque le estás pagando un tipo de cambio diferencial. Pero espera, y a otro no. eso es casi filosófico, pero tenés No, razón. ¿cómo filosófico? Ahora, el punto es, ¿vale 2.14? Si no se le puede vender a nadie a 2.14. Interesante porque tenés poquito, ese planteo. Y entonces, mayorista. ¿qué hacemos? ¿Devaluamos? Pregunto. ¿Qué hacemos? ¿Devaluamos? ¿El próximo gobierno no va a tener que devaluar? Mira, ¿Hay forma de esquivar eso? Yo escucho a la oposición plantear recurrentemente la cuestión de la devaluación. Ahora, hago una pregunta bastante sencilla para los que estamos en el mundo de la economía. ¿Alguien se fijó si estás apreciado o no? Algo de lo que preguntabas vos hace un ratito. El multilateral. El tipo de cambio real multilateral está en valores equivalentes a el 17 de diciembre del 2015. ¿Qué pasó ese día o el día anterior? Alfonso Prat-Gay devaluó. Es decir, estás igual que después de la devaluación de Prat-Gay. No podés hablar de apreciación. ¿Sabés qué te pasa si devaluás? Te comés. A los 2 meses te comiste los efectos positivos de la devaluación. Léase algún nivel de competitividad y si no se te espiralizó, que podría ser mucho más grave, y todos estamos más pobres. Todos y todas más pobres. Entonces, la devaluación no te va a resolver nada. ¿Quién presiona no para te va a devaluar? resolver nada. ¿Quién gana en esa devaluación? Bueno, los que tienen flujo en dólares. Sí, pero recién miraba. Hay algunos dirigentes de la oposición que hace rato te proponen eso. No sé, Ramiro Marra, desde agosto del año pasado, dijo, esto no resiste, tienen que devaluar. Bueno, pero es que uno se lo pregunta también, porque digo, cuando vos convivís casi con una, como si fuese normal, en un país en donde las proyecciones de reglamento de expectativa de mercado te dice, tranqui, va a estar todo bien si estamos en 120% de inflación, o convivimos con esta brecha cambiaria, C80, más del 60 querés, más del 60, durante más de 2 años, y es raro. Claro, no, está bien. Vivir ahora, así. Salvo que vos tengas, ¿sí? Una inyección, aparezcan. ¿Un blanqueo de capitales? 30.000 millones, no, porque depende cómo lo hagas y tendría que funcionar y tendría que venir los dólares. Es decir, no lo descarto, pero vos, por ejemplo, hoy tenés el blanqueo para inversión inmobiliaria y demás, y bueno, creo que no se le da lo suficiente promoción, porque es un buen, digamos, una buena herramienta. Para la clase media, pero no está... Ahora, se desconoce también. Por eso me parece que es una herramienta interesante, que además se extendió a usados y demás, y no se le dio mucha publicidad, y está bueno. Bueno, en fin, lo que digo es, si no tenés 30.000 millones de dólares adicionales en tu economía, en la economía argentina, tenés un problema todo el tiempo con los dólares. La primera cuestión, y parece casi una verdad de perogrullo, casi ingenuo, pero es que hay que reconocer esto. Nosotros seguimos discutiendo con economistas que te dicen la deuda en pesos en dólares es lo mismo. Mira, hace un par de semanas atrás... Si te digo que del otro lado la gente no entiende nada. Cuando hablamos de deuda en pesos... No, yo creo que sí entiende. La gente lo que entiende... No, ¿sabés qué? No por subestimarlo. Esto lo va a entender. La importancia de llegar a fin de mes esto está lo va por a otro entender. lado.
nosotros hicimos un cálculo de cuántos dólares le ingresaron, porque cuando vos ves esto y decís te faltan dólares, y entonces tiene efecto sobre la inflación y te pega en el bolsillo. Ahí la gente dice, epa, pará, a mí me interesa ver cómo es esto, entonces abre la oreja. Y te dice, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó en los últimos años? ¿No ingresaron dólares? No, sí, 50.000 millones de dólares dio la balanza comercial positiva. 19, 20, 20, 21 y 22. No alcanzan para las necesidades ¿Por de qué la no economía alcanza? argentina. Porque la estamos mitad dolarizados. se fue en intereses. ¿Dice? La mitad. O sea, eso no es que estamos dolarizados. En realidad es que estamos recontraendeudados.